Bueno, muy buenos días para todas las personas que se acaban de conectar, que se han conectado en los últimos minutos. Ya dando como nuestro tiempo de espera, vamos a empezar con la presentación correspondiente a este segundo módulo del curso de Introducción a la Propiedad Intelectual. En esta parte del curso vamos a profundizar todo lo que corresponde a los derechos de autor y los derechos conexos. Ustedes van a notar que hay varios conceptos que ya hemos mencionado, varios conceptos que ya hemos tocado, pero que en esta parte, pues por ser un espacio exclusivo para los derechos de autor, vamos a tratar en profundidad, ¿de acuerdo? Y probablemente se van a aclarar, de hecho, muchas inquietudes que presentábamos en las sesiones anteriores. Permítanme que la presentación se vea en pantalla completa. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos están viendo mi pantalla? Me gustaría que me confirmaran, por favor. Perfecto. Yo la veo, profe. Listo, perfecto. Entonces continuamos. El derecho de autor lo definíamos desde un principio como el régimen jurídico que brinda a los autores la protección de los derechos derivados de la creación de obras. Entonces, hay tres elementos muy importantes a resaltar de esta definición, y es la existencia de un autor, la existencia de una obra para generar ese derecho. Esto nos va a llevar a hablar enseguida de cuál es el objeto de protección de los derechos de autor y cuál es el sujeto de protección de los derechos de autor. Entonces, para garantizar la existencia del derecho, deben coexistir autor y obra. Entonces, con relación al objeto de protección, el objeto de protección será la obra. La decisión andina 351 de 1993 que mencionábamos en la sesión anterior, en la que hablábamos del marco jurídico como el régimen común que rige en derechos de autor para la comunidad andina, define la obra como toda creación intelectual de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Entonces, decíamos, no le importa al derecho el formato, sino la obra en sí misma. Entonces pueden ser objeto de protección todas las obras literarias, artísticas, musicales, teatrales, fílmicas, fotográficas, de software y de soporte lógico. Recordemos, no importa el formato, sino la obra en sí misma, siempre que ésta pueda ser divulgada y pueda ser reproducida. La decisión andina 351 de 1993, también en su artículo 7, que se replica en la ley 23 del 92, reglamentan el objeto de protección como la obra. La protección del derecho de autor abarcará entonces todas las expresiones, pero no las ideas. Recordemos siempre esa premisa universal. La protección va a recaer, y de ahí el énfasis a que el objeto de protección sea la obra en sí misma, ¿de acuerdo? Hay en ese sentido unos requisitos y unos criterios de protección. Entonces, estos criterios ya los mencionábamos también un poco en la sesión anterior cuando hablábamos del convenio de Berna. Y decíamos que el convenio de Berna nos daba unos principios en los cuales se basa los derechos de autor. Estos criterios para la protección de las obras por medio de los derechos de autor, primero es la protección de la forma o la exteriorización de las ideas, ya que estas últimas, es decir, las ideas, no se pueden considerar obras y entonces su uso es libre.
En ese sentido, pues no se puede adquirir propiedad o protección sobre ellas, ya que no se consideran una obra justamente. El segundo elemento es la originalidad y lo diferenciábamos de la novedad. Decíamos entonces que la originalidad es aquella característica que el autor le imprime, como el autor le imprime su sello personal a la obra haciéndola única. Es decir, decíamos que el autor le ha incorporado elementos propios de sí y de su personalidad. Ahí también se reconoce como individualidad y son las características que, todas aquellas características que permiten distinguir una obra de otra que pertenecen al mismo género. Entonces poníamos el ejemplo de las novelas. Hay muchas novelas románticas, hay muchas novelas basadas en una historia de amor, pero, por ejemplo, el sello que le imprime cada autor hace que esas se diferencien. Ahora, no se considera como una creación original la labor de los colaboradores técnicos. No sé si en este grupo llegamos a esa discusión o fue en el grupo de la tarde. Todas las labores técnicas que sin duda ayudan a la generación de una obra no se pueden considerar como autoría. Por ejemplo, el dibujante o un transcriptor musical o un corrector de pruebas hace aportes técnicos, meramente técnicos, que no tienen impacto sobre una labor de autoría. El tercer criterio es la independencia del mérito y la destinación. Decíamos que la protección se da sobre la obra independientemente del género de esta, la forma de expresión y el mérito, que no es más que un criterio subjetivo que se genera a partir de la crítica y no del derecho, ¿de acuerdo? Por este motivo, resultan objeto de protección las obras de escritores muy renombrados, de escritores muy reconocidos, en la misma forma que va a resultar objeto de protección una obra de un artesano, de un dibujante que está iniciando, de un fotógrafo que no gozan de renombre en este momento. No, eso obedece pues a criterios subjetivos que se van dando en el desarrollo de una carrera, pero que no tienen ningún tipo de injerencia a la hora de proteger. Y el cuarto y último criterio, decíamos, sobre la ausencia de formalidades para la protección. Reiterábamos entonces que el derecho nace con la obra. De ahí mencionábamos que el registro era de carácter declarativo y no constitutivo. Al momento de finalizar la obra, el autor puede predicarse autor de la misma, valga la redundancia, obra sin necesidad de que medie ningún tipo de registro, ningún tipo de certificado, ninguna formalidad de por medio. Ahora bien, con relación a los requisitos para la protección, es necesario que la obra objeto de protección pueda ser divulgada o pueda reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer. Todos estos requisitos van a ver, están en el mismo sentido claramente de los criterios de protección. Se requiere que la obra sea original, que sea producto del ingenio y la capacidad humana, es decir, que sea una creación intelectual, y que se encuentre dentro de las obras de carácter literario, artístico, de software y soporte lógico, esto en el caso de la normatividad colombiana. En este caso, entonces, hablando del objeto de protección, me lleva a hablar de la clasificación que le podemos dar a las obras. Entonces, podemos encontrar obras originarias y obras derivadas. Las obras originarias, pues claramente serán la primera obra creada, y las obras derivadas serán todas aquellas que se basen en una obra preexistente y que se crean sin la participación del primer autor. Eso es bien importante. Dentro de esta clasificación de las obras, dentro de la obra derivada más bien,
Los ejemplos más comunes que vamos a encontrar van a ser las traducciones, los arreglos musicales, las adaptaciones, las compilaciones, las revisiones, anotaciones, extractos y parodias. En el caso de las traducciones, que puede ser tal vez el ejemplo más común en el evento de las obras derivadas, es absolutamente necesario que este nuevo texto transmita el sentido de la obra preexistente. Hablábamos de los derechos morales en la sesión anterior y uno de esos derechos era el derecho de integridad. Más adelante vamos a tocar el tema de derechos morales nuevamente para explicarlo uno a uno, pero entonces lo menciono acá para darle claridad a este punto. Decíamos que este derecho moral de integridad era el que le permitía al autor tomar decisiones sobre su obra en el caso tal que, por ejemplo, su nombre o su reputación se viera afectado. Por eso es muy importante que al momento de hacer una traducción se transmita el sentido de la obra en la que se está basando o la obra que se está traduciendo. Las traducciones como obras susceptibles de ser protegidas dependerán también de la originalidad creativa que ésta tenga. Entonces, volvemos a lo mismo. Las actividades técnicas realizadas sobre la obra no van a tener impacto en la autoría. En el caso de los arreglos musicales, por ejemplo, se puede ver muy claramente este escenario. Es importante en ese caso evaluar cuál es el aporte intelectual que está teniendo esta nueva obra derivada, sin que las actividades, teniendo en cuenta pues que las actividades técnicas no tienen impacto sobre la autoría. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza sobre una obra preexistente el ajuste de la escala para que la obra pueda ser interpretada por determinado artista, eso no va a constituir un aporte creativo amparado por el derecho de autor, porque estamos hablando de un trabajo estrictamente técnico. Mencionábamos también las adaptaciones. En el caso de las adaptaciones se entiende como una adaptación, un cambio de un género por otro o la variación de la obra sin que haya cambio en el género. Entonces, en el primer caso, cuando hablamos de cambiar de un género a otro, se encuentran, por ejemplo, las novelas que son llevadas a cine o a televisión. Entonces, vemos una película basada en el libro escrito por, o una, igual puede pasar, por ejemplo, con una telenovela. Y vamos a encontrar en los créditos, ese es el motivo por el que encontramos en los créditos de este tipo de obras, una advertencia que dice, por ejemplo, dice adaptación para televisión por o adaptación para televisión de, y aparecerá el nombre del adaptador. El segundo caso, que es la variación de la obra sin que exista un cambio de género, son los que conocemos hoy día como los remake. ¿Sí? No sé si alguien tiene en mente uno, por ejemplo, que podamos usar como ejemplo, un remake. Pasa mucho en la industria musical, ¿no? Ahí se retoman obras antiguas y las traen nuevos artistas, nuevos intérpretes. Por ejemplo, hay un caso, me imagino que tal vez muchos de ustedes lo conozcan, la novela Los Victorinos, ¿la vieron? Bueno, voy a imaginar que la vieron, la conocen. Esta es una obra originaria en la televisión colombiana del año 1991 y se hizo un remake, se hizo una adaptación de esta obra en el 2009 para una productora que se llama Televisa y en el que se llamaba Los Victorinos, esa segunda obra. Y hubo otra adaptación realizada para una productora colombiana que se llamaba Tres Milagros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos notar cómo las obras derivadas incorporan elementos nuevos justamente, pero se basan en una obra preexistente.
Mencionábamos también el caso de las compilaciones. En el caso de las compilaciones, pues se considera que pueden tener un aporte creativo, toda vez que el compilador deberá seleccionar y disponer de una forma adecuada las materias o pues las obras que está recopilando. Y estas obras pueden estar protegidas por un derecho vigente o pueden estar en dominio público. Recuerden que hablábamos en la sesión anterior del periodo de protección. Una obra que se encuentra en dominio público es cuando ya el periodo de protección que le otorga la ley ha finalizado, y decíamos que en Colombia corresponde a 80 años después de la muerte del autor. Otra clasificación que podemos darle a las obras son obras anónimas y obras seudónimas. Yo creo que esta es de las clasificaciones más claras. Una obra anónima es cuando no conocemos ningún tipo de identificación del autor, bien sea porque ha sido su voluntad que no se conozca el nombre o porque pues sencillamente se desconoce por algún motivo. Y las obras seudónimas claramente son cuando el autor tiene otro tipo de identificación diferente a su nombre de pila. Y tenemos por último la clasificación entre obras inéditas y obras póstumas. Recordemos que mencionábamos también dentro del derecho, de los derechos morales, el derecho a la ineditud. Y es cuando se trata de que el autor, por decisión propia, quiere mantener dentro de la esfera de su intimidad las obras que ha creado, ¿de acuerdo? Y las obras póstumas, pues son claramente las que se van a publicar después del fallecimiento del autor. Yo creo que el ejemplo más claro que podemos poner, o un ejemplo claro, pues, de este tipo de obras, es lo que sucedió con el cantautor vallenato Caled Morales. Y de pronto puede que se repita esto en muchos casos dentro de la industria musical. Si conocen la historia de Caled Morales, este muchacho empieza a componer y hay una cantidad de canciones que él reservó para sí, que dejó allá en un cassette, en un CD, en su mesita de noche, pues. Y mientras él estuvo en vida, él decidió conservar esas obras inéditas. Después de que él fallece, todas estas obras salen a la luz por voluntad de sus familiares, por ejemplo, y se convierten entonces ya en obras póstumas, ¿de acuerdo? Ahora hablemos, entonces ya dejando claro el asunto del objeto de protección, hablemos del sujeto de protección. El sujeto de protección sería claramente el autor. ¿Quién es el autor? ¿Cómo se identifica el autor? La Comunidad Andina de Naciones, mediante la Decisión Andina 351, que es el régimen común para derechos de autor, define autor como la persona física que crea la obra. Es importante resaltar en este punto que hay como dos formas de protección, como dos grandes sistemas de protección. Por un lado está el derecho de autor dentro de la tradición latina, que es el sistema aplicable a nuestra legislación, al aplicable en Colombia. Y por otra parte está el copyright, que es el derecho de autor en el sistema anglosajón. Entonces, mi explicación la centro dentro del derecho de autor de la tradición latina, que es el que nos aplica. Este sistema reconoce como autor únicamente a la persona física que crea la obra, tal como se expresa en la Decisión Andina 351. ¿Por qué se considera así? Se considera así ya que existe de por medio una acción que es la acción de crear. Esa acción de crear
se refiere o implica de por medio una actividad intelectual que supone de hecho pues unas capacidades que son exclusivas de una persona, ¿sí? de la persona humana. Esto no pasa de la misma manera en el sistema anglosajón. El sistema anglosajón es diferente teniendo en cuenta que, por ejemplo, puede otorgar derechos de autor, los que nosotros llamamos morales, a una persona jurídica, cuando una persona jurídica no es una persona física en sí misma, ¿sí? Digamos, es una de las diferencias que se mantiene con el copyright. Pero en el caso de nuestra tradición, del derecho que es aplicable a nuestra norma, no pasa esto. Es necesario siempre que exista una persona física, por lo que menciono, porque implica la acción de crear, que implica entonces capacidades exclusivas de una persona. Esta definición entonces nos lleva a identificar o a introducir en este punto dos conceptos muy importantes a entender en temas de derechos de autor y en general en temas de propiedad intelectual, y es el concepto de autor y el concepto de titular. El autor, entonces, definiéndose como la persona física, vamos a entenderlo siempre como la persona natural que crea la obra. Y por otra parte, el titular puede ser una persona natural o jurídica a la que le pertenece el derecho de autor sobre la obra. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos conceptos de una forma un poco más sencilla? Entendiendo los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque los derechos morales siempre van a recaer sobre el autor persona natural, mientras que los derechos patrimoniales puede que los ostente el mismo autor, pero puede también tenerlos un tercero. Recordemos que los derechos patrimoniales son los derechos de explotación económica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a volver un momento al slide anterior para explicarles un poco sobre los asuntos de titularidad. La ley presume o identifica como autor más bien a la persona física cuyo nombre o seudónimo aparezca en la obra, ¿sí? Si tomamos un libro que dice autora Ana Elizabeth Rodríguez, la ley va a presumirme autor de esa obra, salvo prueba en contrario. Que sería, por ejemplo, los casos en los que entramos a determinar quién es autor de una obra. No sé si vimos esta discusión en este grupo en la sesión anterior. Yo mencionaba un caso de una profesora en la que llegábamos como al caso de autoplagio. Nosotros hablamos sobre eso. Decíamos que una profesora, hubo un caso en el que una profesora le colaboró a su estudiante hacer su documento de tesis. En determinado momento, de pronto dentro de una relación muy cercana, la profesora coge el equipo del estudiante, escribe y le dice, mira, no pongamos esta idea de esta manera, redactémosla de esta otra manera. Y la profesora plasma su idea, exterioriza su idea imprimiéndole su sello en esta tesis. Tiempo más adelante, la profesora continúa la línea de investigación y llega a expresar la idea que puso en la tesis de su estudiante de una forma muy similar. ¿Esto en qué desemboca? En que la estudiante dice, profesora, usted me está plagiando porque eso que usted está parafraseando en su nuevo texto está en mi tesis y la tesis dice que es de fulanita de tal. Luego entonces no hubo forma de probar que quien escribió esa frase o quien puso ese texto de esa manera fue la profesora. Entonces, pues es el caso preciso o funciona para explicar cómo entiende la ley el autor. ¿Recuerdan que desembocó esto? En que se consideró a los ojos de la ley autora de esa frase o de esa idea particularmente a la estudiante, porque era a final de cuentas quien aparecía como autora del texto y no se pudo demostrar un caso contrario.
Con relación a los titulares, de las obras, podemos identificar primero los titulares originarios. Los titulares originarios, muy similar al concepto que hablábamos de obra originaria antes, serán siempre los creadores. En el momento en el que se crea una obra, tanto los derechos morales como patrimoniales van a recaer en cabeza del autor. Ahora bien, dependiendo del contexto en el que la obra se genere, hablábamos, por ejemplo, aquellas obras que se dan en el marco de un contrato laboral, van a tener implícita una presunción de cesión de derechos patrimoniales. En caso contrario, el titular originario siempre será el creador. Y este título puede ser de una persona o de una pluralidad de personas. Recuerden que hablábamos también de las obras que se crean en colaboración. Entonces, en ese momento hablábamos de... En ese momento es donde hablamos de coautoría, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es importante mencionar en este punto, y lo tocábamos al principio del curso, cuando me preguntaban un poco por las traducciones. Y yo les decía que las traducciones implican una nueva obra en sí misma. Y en efecto, el traductor y, por ejemplo, el adaptador son también dos categorías de titulares originarios. Entonces, pues la ley le confiere al traductor derechos como titular originario sobre su obra, que es la traducción, la cual es a su vez una obra derivada. ¿Por qué? Pues porque para que exista una traducción, claramente tiene que existir una obra preexistente. Y es necesario pues tener en cuenta que para realizar la traducción sí es preciso contar con autorización del titular de los derechos sobre la obra, la primera obra, es decir, sobre el titular originario de la obra originaria. Y en todo caso, en la nueva obra que se llama traducción, debe constar el nombre o el seudónimo del autor y el nombre en el idioma original de la obra originaria, ¿sí? ¿Estoy siendo clara en este punto hasta este momento? Porque sé que teníamos algunas inquietudes sobre el asunto de las traducciones, entonces quisiera saber si está siendo claro para ustedes el asunto de la titularidad y el considerar una traducción como una nueva obra. Buenos días, yo tengo una inquietud. Sí, señora. Soy Carolina Mantilla, de la Facultad de Salud. Cuando uno presenta somete una ponencia a un evento científico o cuando presenta un artículo para ser publicado, generalmente las revistas o los eventos exigen una carta en donde uno escribe primero que los resultados que está presentando no han sido publicados previamente. Y sí, en algunos casos que esa información que uno envía como que queda bajo la protección o bajo la propiedad, eso yo nunca lo he entendido de la revista o del evento. Entonces, pues no sé si eso tenga que ver con lo que estamos hablando ahora. sí tiene que ver, profe, y te lo voy a explicar en un momento que hablemos puntualmente de los derechos patrimoniales. Entonces, tocamos en ese momento el tema y retomamos el caso para darle una explicación. ¿Listo? Gracias. Entonces, vale. Para finalizar el asunto de los titulares, entonces ya hablamos de los titulares originarios, ¿listo? Nos enfrentábamos a un caso que poníamos sobre la mesa tal vez en sesiones anteriores y era el caso de las obras en colaboración. Recordemos que las obras en colaboración
son aquellas que se generan conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no pueden ser separados. Entonces, por ser esta obra indivisible, pues la titularidad de los derechos le va a pertenecer de forma común a todos los autores. Es muy importante mencionar en este punto, ya que les dije antes que, por ejemplo, las compilaciones daban lugar a obras derivadas, es importante mencionar aquí que no se consideran obras en colaboración las que consisten en una simple reunión de trabajos individuales, como pasa, por ejemplo, en las revistas científicas, haciendo uso un poco del ejemplo que nos ponía la profesora hace un momento. Las revistas científicas hacen una compilación de trabajos individuales, entonces hay una serie de investigadores que someten artículos a estas revistas que se compilan y se publican. Entonces, en el publicar es donde está la autorización, pero esta revista no se va a considerar una nueva obra. ¿Por qué? Porque pues digamos que no hay ningún tipo de esfuerzo intelectual en ese caso. Sí van a seleccionar probablemente los artículos, pero no solamente se reúne, ya que no existe, se reúnen los esfuerzos individuales y no se considera pues que exista un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado de los autores para realizar una obra común. Entonces, recordemos que la importancia para identificar estas obras en colaboración es que la obra se considere indivisible, que los aportes no se puedan ver cada uno por separado, cosa que sí puede ocurrir por ejemplo, en las memorias de un evento. Entonces, en ese caso, cuando estamos frente a un evento de una obra en colaboración, se van a considerar titulares de la obra todos los coautores. Entonces, si hay 5 autores, habrán 5 titulares, si hay 2, habrán 2, y de esa forma. En el caso de las obras colectivas, decíamos que son aquellas obras que se crean por una pluralidad de autores, pero que son producidas o que cuentan con la dirección y se divulgan y se generan bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica. Por ejemplo, son ejemplos de obras colectivas los diccionarios y las enciclopedias. Inclusive, por ejemplo, los programas de computador también. En este tipo de obras, pues intervienen muchos autores en diferentes grados de participación. Y pues estas obras por lo general se encuentran dirigidas y se publican bajo la responsabilidad de una sola persona natural o jurídica. En este caso, la ley colombiana particularmente le otorga la calidad de titular de las obras colectivas a esa persona natural o jurídica encargada de la coordinación, o más que encargada, responsable de la coordinación, la divulgación y la publicación de estas obras. ¿Sí? Entonces, el nombre bajo el cual se publiquen las obras de carácter colectivo son quienes se van a considerar titulares de los derechos en este caso. Hay por otra parte otra categoría que son los titulares derivados. Y recordemos que hemos mencionado que los derechos de carácter patrimonial sí pueden ser cedidos, pueden ser transferidos. En ese sentido, ya que pues estos derechos pueden transferirse a un tercero bajo un contrato de cesión, entonces puede existir un titular derivado. A ver, ponemos un ejemplo. Un autor ha escrito una obra, a ver, no, igual, que se me viene a la cabeza, Héctor Abad Faciolince ha escrito El olvido que seremos. Y él es titular originario de sus derechos tanto morales como patrimoniales. Pero resulta que él no tiene la capacidad técnica ni financiera, por poner un ejemplo,
de reproducir su obra y llevarla al mercado. Entonces, bajo un contrato de cesión, un contrato de edición, firma con la editorial Planeta que va a imprimir un tiraje y lo va a llevar al mercado. La editorial se convierte en el titular derivado de la obra, pues mediante, digamos que este negocio se establece mediante un acto jurídico en el que el autor le va a ceder una serie de derechos de carácter patrimonial sobre una obra puntual y este titular derivado pues va a ejecutar los derechos puntuales que le hayan cedido. Otro tipo de titular derivado son los que se crean bajo relación laboral. Y hemos dicho que en la obra que se realiza bajo una relación laboral, de hecho, o pues de antemano, el autor ya recibe un salario a cambio de las funciones ya ejecutado, a cambio de las actividades para las cuales ha sido contratado. En ese caso, la legislación colombiana tiene una presunción legal de cesión de derechos patrimoniales. Entonces, siempre que se ejecute una obra en medio de un contrato laboral, se considerará titular del derecho moral a su autor, a su creador, a la persona natural que ha creado la obra, pero los derechos patrimoniales se consideran cedidos al titular, al empleador o al contratante, salvo pacto en contrario. Eso sí, digamos que teniendo en cuenta que los derechos de carácter patrimonial pueden ser negociables, pues entonces el contratante puede acordar con su empleado, en este caso que sería el autor, una porción de estos derechos de carácter patrimonial. Pero si no existe este pacto en contrario, se entienden cedidos los derechos de carácter patrimonial siempre que exista de por medio un contrato. Hay otro caso que es el caso de los herederos. Entonces decíamos, por ejemplo, hablábamos de la propiedad, ¿no? De la propiedad dentro de los derechos de autor. Y teniendo en cuenta que existe este derecho de propiedad dentro de los derechos de autor y dentro de la propiedad intelectual de forma general, pues estos derechos también son heredables. Entonces los herederos también pueden resultar titulares de un derecho de carácter patrimonial. Hemos mencionado ya estos derechos morales y estos derechos patrimoniales, y digo, pues justamente hemos hecho eso, mencionarlos. En este punto quiero explicarlos uno a uno para que entendamos cuál es el alcance de los derechos morales que van a estar siempre en cabeza del autor y de los derechos patrimoniales que pueden ser negociables. Entonces, hablando de los derechos morales, decíamos que son derechos inalienables, es decir, que en razón a esta característica, toda transmisión o cesión de derechos debe involucrar derechos de carácter patrimonial. El derecho moral, teniendo en cuenta que el derecho moral es inalienable, también va a ser inembargable, inexpropiable y perpetuo. ¿De acuerdo? Y existen, o vamos a mencionar, 5 derechos morales, que son el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de ineditud, el derecho de modificación y el derecho de retracto. El derecho de paternidad, decíamos, era el derecho de poder reivindicar o más bien el derecho de proclamarse como autor de determinada obra. Entonces es el derecho a que se le mencione como autor bajo la forma en que él mismo ha elegido. Esto puede ser bajo su nombre de pila, un seudónimo, o si el autor lo prefiere o así lo desea, puede permanecer anónimo.
y entonces le otorga al autor la capacidad de reivindicar o reclamar la mención cuando ésta se ha omitido. Entonces, cuando sale, por ejemplo, una publicación y no aparece ningún autor, entonces se puede reivindicar en ejercicio del derecho de paternidad de la obra, o cuando se ha mencionado otro nombre u otro seudónimo. A eso hace referencia el derecho de paternidad. El derecho de integridad. Este derecho se conoce también como el derecho al respeto a la personalidad del autor y al sello que éste le ha impreso como creador de la obra. En este caso, este derecho le da al autor la capacidad de oponerse ante cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra que considere que atenta contra el decoro de la misma, que la demerite o que pueda perjudicar su honor o reputación. Por eso mencionábamos hace unos minutos, en el caso de las traducciones, la importancia de que las traducciones expresen el mismo sentido que la obra originaria, porque en caso contrario, pues entonces no estaría protegiéndose el derecho de integridad que tiene el autor. Este derecho también tiene impacto sobre las condiciones técnicas en las que se da la explotación económica de la obra. Esto es, por ejemplo, que la editorial o una productora encargada de la comercialización deberá resguardar este derecho del autor si, por ejemplo, el autor considera en determinado momento que la forma de comercializar va a demeritar la obra, por ejemplo. Este derecho de integridad tiene aplicación en ese punto de negociación de los derechos patrimoniales. El derecho de ineditud, pues es un derecho sencillo de entender, que también se conoce como el derecho de divulgación, y pues le confiere al autor la facultad de decidir si va a dar a conocer su obra y la forma en que lo hará. Poníamos el caso hace un momento de Khaled Morales, por ejemplo, y él ejerció su derecho a la ineditud mientras estuvo en vida. Él decidió guardar sus obras por allá en la cajita de su mesa de noche hasta cuando él lo determinara. No alcanzó a determinarlo, entonces nos enfrentamos a un caso diferente, que era el de las obras póstumas. Es importante tener en cuenta con relación a este derecho que se ejerce con respecto a cada una de las formas de explotación de la obra. Por lo que, por ejemplo, divulgar una obra mediante un libro, mediante una obra literaria, mantiene intacto el derecho a darla a conocer en otro formato, por ejemplo, una representación teatral. ¿Sí? Por eso es que cuando hablábamos de las adaptaciones y de las traducciones, bueno, las traducciones no es tan preciso el ejemplo como puede ser en las adaptaciones. Es necesario contar con la aprobación previa y explícita del autor originario. El autor originario, en ejercicio de este derecho de ineditud, va a poder decidir si permite o no permite la adaptación. El siguiente es el derecho de modificación, que es el derecho del autor a hacer cambios sobre la obra, aun cuando ésta ya ha sido divulgada. Entonces, puede el autor incorporar nuevos elementos de su personalidad y pues de su sello personal, y se encuentra altamente ligado este derecho al concepto de crear del que hablábamos cuando definíamos al autor. El autor puede seguir creando sobre su misma obra y puede incorporar elementos más adelante, aun cuando la obra ya ha sido divulgada. Y finalmente tenemos el derecho de retracto. Este se conoce también como el derecho de arrepentimiento. Y pues es la facultad que tiene el autor de retirar la obra del acceso público o del acceso, no del dominio público, aun cuando este pues ya lo ha autorizado.
Este derecho de retracto, el hacer uso o ejercicio de este derecho de retracto, puede causar varios perjuicios económicos, sobre todo cuando se ha realizado, por ejemplo, un contrato editorial, en el caso de una obra literaria, y ya se han cedido algunos derechos relacionados con el uso y con la explotación. Entonces, estaríamos también enfrentando un caso de incumplimiento de un contrato y pues el autor tendría que compensar económicamente, normalmente funciona de esa manera, al titular derivado, en ese caso, a quien ha cedido sus derechos, bajo las condiciones que se hayan establecido. Este derecho de retracto se fundamenta principalmente pues, en el derecho de la libertad del pensamiento y en que el autor en cualquier momento pues, puede cambiar de opinión con respecto a la divulgación de su obra. ¿Es claro el asunto de la definición de los derechos morales? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de obras creadas en coautoría, cuando mencionamos, por ejemplo, las obras colectivas y en colaboración, los derechos del retracto y los derechos de modificación solo se van a poder ejercer cuando están en común acuerdo todos los coautores, ¿de acuerdo? Es importante mencionar también que en el caso de las obras audiovisuales, la ley colombiana reconoce derechos a los autores, a los artistas, a los intérpretes o ejecutantes y también al director o realizador de la misma. Digamos que también tiene bastante impacto en esto la ley Pepe Sánchez, si la conocen, también reivindica o refuerza este asunto de los derechos y de los derechos morales y patrimoniales, sobre todo sobre intérpretes y ejecutantes, porque fue una ley pues trabajada para el gremio de los actores. Es preciso mencionar también que a la muerte de un autor, pues le corresponde a su cónyuge o a sus herederos el ejercicio de los derechos morales de paternidad y de integridad. O sea, esto siempre que la luz, pues que la obra haya salido a la luz pública. Si se trata de una obra inédita que no se publicó ni se va a publicar, pues no hay derecho o no hay lugar más bien a reivindicar derechos de paternidad y de integridad. En el caso de que no exista, por ejemplo, que a la muerte del autor no exista un cónyuge o no existan herederos consanguíneos, le va a corresponder esta reivindicación a la persona natural o la persona jurídica que acredita el carácter de titular sobre la obra. Ahora bien, si no existe ninguno de los anteriores, no existe cónyuge, no existen herederos y no existe un titular derivado de la obra, estos derechos los va a defender el Ministerio de Cultura, en el caso de Colombia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales pues hacen referencia a la explotación económica de la obra, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, y por aquí es donde voy a retomar el ejemplo que nos ponía la profesora Carolina hace un momento. Entonces, primero pues debo mencionar que los derechos patrimoniales se rigen bajo unos principios. El primero, por ejemplo, es el principio de independencia. Entonces, el autor puede ceder todos o puede ceder solo uno o puede ceder varios derechos patrimoniales. Aquí tenemos entonces 4, entonces yo puedo ceder solamente la reproducción, yo puedo ceder solo la comunicación pública, puedo ceder reproducción y distribución. Eso sí, en el acto jurídico que va a formalizar esta cesión de derechos, los derechos que se ceden deben ser mencionados expresamente. ¿De acuerdo?
Por otra parte, pues el autor puede autorizar el uso de su obra patrimonialmente en un territorio y durante un tiempo limitado. Esta cesión puede hacerse en un territorio y un tiempo limitado, lo que le da la posibilidad al autor de tomar acciones legales en contra de terceros que realicen uso de su obra en territorios y tiempos que no fueron previamente pactados. Entonces, yo puedo perfectamente firmar un contrato editorial, por ejemplo, para reproducir y distribuir mi obra literaria en Colombia, Venezuela y Ecuador durante 5 años. Si se excede el tiempo o si se excede el territorio, yo voy a poder tomar acciones legales. Por otra parte, la cesión de los derechos puede hacerse a título oneroso o a título gratuito. En este caso, no existe una presunción de onerosidad, o sea, no implica de ninguna manera que el hecho de que hablemos de una negociación o de una cesión de derechos patrimoniales que se relacionan estrechamente con la explotación comercial, no implica que haya un cambio monetario de por medio. Pero existe una presunción de onerosidad toda vez que el objetivo de la negociación pues es que los autores obtengan una remuneración, y decíamos en la sesión anterior que el objetivo, y en Colombia pues se ha considerado y se ha impulsado un poco también esta industria, porque se espera que los autores vivan de sus obras. ¿Sí? Si estamos frente a un artista o un autor muy talentoso, pues se espera que ellos puedan vivir de sus obras. Y por otra parte, pues otro de los principios es la independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto en que se encuentra fijada la obra. Importante esto. ¿Qué quiere decir? Que la adquisición del medio en el que se encuentra fijada la obra, por ejemplo un libro, por ejemplo un CD, en ninguna medida implica la cesión de uno de los derechos. Vamos a ver esto un poco más adelante cuando expliquemos el derecho de comunicación pública. Y el último principio que quiero traer aquí es la obligación del derecho moral que se encuentra implícito en todos los contratos de cesión de derechos patrimoniales, obligando al cesionario a mantener principalmente la integridad de la obra, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, el derecho de paternidad, de modificación y de retracto. Entonces, siempre que exista un contrato de cesión de derechos, el cesionario tendrá que garantizar el ejercicio de los derechos de carácter moral que van a continuar en cabeza del autor. Entonces, hablábamos de 4 derechos patrimoniales en este caso, que son la reproducción, la comunicación pública, la transformación y la distribución. ¿A qué hace referencia el derecho de reproducción? La decisión andina del régimen común en derechos de autor, en su artículo 14, dice, lo define de la siguiente manera, y abro comillas: se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella por cualquier medio o procedimiento. Entonces, este derecho aplica sobre la explotación de las obras en su forma original y sobre sus transformaciones. Es decir, que para transformar una obra y reproducir esa transformación se requiere también autorización previa y expresa del autor original. Cuando la profesora nos mencionaba el ejemplo de los artículos científicos con las revistas indexadas, entonces efectivamente te envían un documento que dice que puede decir que el contenido del texto que estás enviando es original, que no ha sido divulgado previamente, y se ceden de alguna manera algunos de estos derechos a la persona natural o jurídica encargada de hacer como la divulgación de la obra.
Y justo este derecho de reproducción puede ser uno de los que se cede en virtud de ese acuerdo al que se llega. Entonces yo le voy a permitir a este tercero, que es el editor de la revista, reproducir mi obra, fijarla en varias copias, y recordemos que la ley la hace tan amplia y es probable que los mismos textos que envían de las revistas indexadas digan de esa manera, por cualquier medio conocido o por conocer. Entonces, por ejemplo, las revistas se pueden imprimir, van a tener ejemplares físicos, también van a tener ejemplares electrónicos, y este es puede ser uno de los derechos que se cede en virtud de esos acuerdos. Otro de esos derechos que se cede en virtud de esos acuerdos es el derecho de comunicación pública. La decisión andina en el artículo 15 define la comunicación pública como todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en el mismo lugar pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. El derecho de comunicación pública, se puede ejemplificar con el caso de las emisiones por radio o las emisiones por televisión y la publicación de contenidos en páginas web, por ejemplo. Para que exista comunicación pública, debe siempre existir una red de difusión. Cuando se difunde de pronto dentro de la esfera personal o inclusive dentro de la esfera familiar, la ley no considera que se esté ejerciendo comunicación pública. Las formas de comunicación pública son, por ejemplo, la comunicación directa o en vivo, como puede pasar en el caso de los conciertos, por ejemplo, o la comunicación indirecta o mediante fijaciones como videocopias, lo que pasa o pasaba cuando alquilábamos una película en un agente autorizado como era Blockbuster. O también hace parte de esta forma de comunicación pública la radiodifusión, la distribución de señal por cable o por satélite, cualquiera que sea el medio alámbrico o inalámbrico. La exposición de las obras artísticas también es una forma de comunicación pública, por lo cual pues debería mediarse un acuerdo de cesión de derechos o de autorización. La representación y la ejecución pública directa o indirecta. Entonces, por ejemplo, la ejecución pública de obras musicales en vivo, por ejemplo, conocemos como conciertos, esta ejecución pública debe ser previa y expresamente autorizada por sus titulares o representantes, por los titulares de la obra. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los establecimientos abiertos al público, no sé, un restaurante, una cafetería, los bares, las discotecas, que ejecutan públicamente obras porque ponen música, poner música en un establecimiento comercial es parte de la comunicación pública, deben realizar un pago correspondiente por hacer uso de este derecho. Y en Colombia para eso existen las sociedades de gestión colectiva. En este caso, para intérpretes y productores, autores y compositores, lo dije al revés, está SAICO y ASINTO, que son la Sociedad para Autores y Compositores y la Asociación de Intérpretes y Productores. Se encarga del recaudo y la administración de estos fondos que, entre otros, le cancelan los establecimientos comerciales. Comprar un disco, en este caso, comprar un CD de música, no otorga el derecho a lucrarse de este de forma directa o indirecta con el fonograma que está fijado en él. Y esto es lo que se conoce entonces como un uso secundario. Y por eso es que se genera la obligación de remunerar al productor fonográfico, a sus autores y a sus intérpretes. Entonces dirán ustedes, pero pues yo cómo me voy a lucrar de la música si cuando el objeto social, por ejemplo, de mi negocio no es la música en sí misma, pero se interpreta como de la siguiente manera. De pronto, si vas a un lugar porque la música es chévere,
Si vas a un lugar porque lo hace ameno y eso se convierte en, la música lo hace ameno y eso se convierte en un uso secundario. Entonces, de ahí viene como la obligatoriedad de hacer este pago a las sociedades de gestión colectiva, como lo es Saico y Asimpro, o como lo es el CDR, en el caso de los distribuidores reprográficos. El tercer derecho patrimonial que vemos en esta presentación es la transformación. La transformación es la facultad que tiene el autor de una obra originaria para autorizar la creación de obras derivadas de aquella, como las adaptaciones, las traducciones, los arreglos musicales, las compilaciones. Decíamos entonces hace un momento, cuando hablábamos de las traducciones, que si bien se genera a partir de la traducción una nueva obra, si bien se genera a partir de la traducción una serie de derechos originarios, es imprescindible que exista una autorización previa del autor de la primera obra. Si el autor de la primera obra se opone a que su obra será traducida, pues sea traducida, pues digamos que hasta ahí nos trajo el río. Habrá que esperar a que esa obra entre en dominio público y se pueda hacer uso del derecho de transformación. Sin duda, pues para poder ceder o para poder ejercer este derecho de transformación, es necesaria la existencia previa de una obra y claramente la autorización de su autor. Ahora, la obra que se genera a partir del derecho de transformación da lugar a una nueva obra y la individual que tiene la obra originaria va a permanecer intacta. Entonces, bueno, decíamos que si la obra que va a ser transformada se encuentra dentro del dominio público, ya no será necesario que medie la autorización del autor originario, pero siempre sí será necesario cuidar el derecho moral de integridad, porque hemos visto que los derechos morales son perpetuos y son heredables. Entonces, en caso de que ya no esté el autor, siempre habrá quien reivindique por lo menos este derecho de integridad y el derecho de paternidad, ¿de acuerdo? Entonces, en una obra que está en dominio público, no vamos a necesitar autorización previa para traducir, por ejemplo, pero sí vamos a tener que garantizar la preservación del derecho de integridad y el derecho de paternidad, que son los que los herederos pueden reivindicar. Y finalmente, tenemos el derecho de distribución. El derecho de distribución, digamos que la palabra misma lo explica, es la facultad de realizar, de autorizar o de prohibir el acceso a la obra mediante venta, mediante alquiler o es un derecho, este derecho suele ir muy de la mano con el derecho de reproducción, pues sencillamente porque digamos que un empresario no va a tener el derecho de reproducción para generar una cantidad de copias de una obra determinada y sencillamente tenerla en un anaquel. No, la idea de esto pues será llevarlos a la venta. Entonces aquí de pronto nos surge una pregunta, y es que si puede el titular de un derecho de autor seguir controlando la venta de los ejemplares una vez los puso en circulación, pensando un poco también en el derecho moral del retracto. Y es que aquí hay un concepto del agotamiento del derecho de distribución. Y es que una vez realizada la primera venta de la obra original o de una de sus copias, el autor ya no podría oponerse a su distribución. Digamos que eso ya nos llevaría a un escenario de otro tipo, un escenario litigioso, y en caso de que el autor pudiese retractarse, y como lo mencioné también cuando hicimos la explicación de este derecho de retracto, pues tendrá que hacer las compensaciones económicas que se hayan pactado en virtud de ese contrato de cesión o cualquiera que hubiese sido
el vehículo jurídico que se utilizó para la cesión de derechos. Entonces, retomando la pregunta que me hacía la profesora, la respuesta sería, pues, ¿cómo tiene que ver esto con el asunto de las revistas indexadas? Y es que lo que se le permite es la autorización o se hace una cesión de derechos de carácter patrimonial a los editores de estas revistas. Me imagino que por lo general van a hacer reproducción y distribución para poder fijar varias copias y distribuirlos a título oneroso o a título gratuito, una serie de obras que están aportando ustedes como investigadores. Profe, ¿con eso puedo responder su pregunta o tiene usted una inquietud adicional? A ver, por aquí, ¿qué hay en el chat? Bueno, me hacen una pregunta con relación a patentes. Las patentes internacionales registradas en Colombia, ¿qué vigencia tienen en el país? Bueno, te voy a responder la pregunta, profe. No es el tema que tenemos en este momento, lo vamos a tratar en otra sesión, pero de todas maneras voy a responder la pregunta ya que la pones acá. Las patentes que son en principio registradas en otro país y se traen a Colombia van a tener el mismo periodo de vigencia que el de su país de origen. Los acuerdos internacionales en materia de patentes han establecido de regla general que en el caso de patentes de invención hay un periodo de 20 años de protección y en el caso de patentes de modelo de utilidad hay un periodo de protección de 10 años. Recuerden que en la sesión anterior hablábamos del Convenio de París y del derecho de prioridad que establecía el Convenio de París. ¿A qué iba el derecho de prioridad? A que la protección en otros países diferentes al primer país en el que se solicita la protección se considere desde la primera fecha en que fue solicitada. Entonces, les decía, yo les ponía el siguiente ejemplo como para ser muy puntual con las fechas. Yo puedo radicar una solicitud en Colombia hoy 27 de julio del año 2020 y tengo un periodo de 12 meses para reivindicar la prioridad en otros países. Entonces puedo irme para México, por ejemplo, el 10 de febrero del año 2021, empezar a surtir un proceso de protección de esta patente, ¿sí? Que digamos que es la consideración de patente internacional. Y si este proceso resulta exitoso y me conceden protección en México, entonces se va a considerar protegida desde la primera fecha de solicitud, que fue el día de hoy, 27 de julio del año 2020. Y a partir de esa fecha se considerará el periodo de vigencia del derecho, que son, repito, en el caso de patentes de invención, 20 años, y en el caso de modelos de utilidad, 10 años, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre la presentación que hemos hecho hoy de derechos de autor? Elizabeth, otra cuestión. Entonces, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, cuando hacemos publicaciones en revistas o en eventos científicos, lo que estamos cediendo son los derechos patrimoniales, pero esas, digamos, como esas compilaciones pueden ser consideradas obras colectivas o no? No, porque, a ver, recordemos que para que una compilación tenga carácter de nueva obra,
debe implicar un esfuerzo intelectual de por medio, ¿cierto? Recordemos que se va a considerar a autor aquella persona física que crea la obra y que ese concepto de crear, según lo ha dado la norma, viene asociadas a una serie de capacidades. Si se trata solamente de recibir una serie de trabajos individuales en este caso, colocarlos adentro de una nueva obra o en un nuevo formato que se va a distribuir, eso no va a dar lugar digamos, a derechos para una nueva obra. De ninguna manera se va a considerar una obra colectiva o una obra en colaboración, porque el requisito puntual para que exista una obra colectiva o una obra en colaboración es que los aportes sean indivisibles, que esta obra sea indivisible, que yo no pueda separar el aporte que ha hecho pues que uno de los autores no pueda decir, bueno, yo escribí estas 3 líneas, pues me las cojo y me las llevo, porque la obra perdería sentido. Eso no pasa cuando se compila para una revista, por ejemplo, porque puede que la revista salga perfectamente con 9 artículos que con 10. Total, todos son trabajos independientes. Entonces, esa reunión de trabajos individuales no se considera una obra de colaboración o una obra colectiva. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, si nadie tiene otras inquietudes, esta sesión del día de hoy pues está orientada a profundizar en los asuntos de los derechos, a puntualizar conceptos de los derechos morales y patrimoniales, dándoles un alcance a cada uno. Voy a dejarlos con un video que ha trabajado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya hace varios añitos, con Indecopi, que es el Instituto para la Propiedad Intelectual del Perú, y digamos que es como la explicación del tema de derechos de autor mediante una caricatura. Entonces, les voy a compartir este video, lo voy a proyectar aquí en mi pantalla para que ustedes lo conozcan. En la siguiente sesión vamos a hablar de algunos regímenes especiales de los derechos de autor, las limitaciones y las excepciones. Y en caso de que ustedes tengan inquietudes, bueno, vamos también a ver algunos casos de derechos de autor, hacer algunos estudios de casos de derechos de autor. En el caso que ustedes tengan inquietudes o tengan preguntas de asuntos que quieran que tratemos en el marco de esta creación, de este espacio más bien, les agradezco me la comenten, bien sea por el chat o me la comenten por vía correo electrónico, para tener presente, incorporarlas dentro de este programa en caso de que ustedes así lo deseen. Entonces, voy a compartirles el video. Les dejo nuevamente mi correo electrónico como lo están solicitando en el chat. Recuerden que de todas maneras mis datos de contacto se encuentran al principio de todas las presentaciones que les están haciendo llegar al finalizar la sesión. Indecopy.
Todo porque quiero ser un artista. ¿Qué pasa, Marco? Mis padres dicen que me moriré de hambre. No creen en mí. Mis tíos también se burlaban de mí cuando yo dije que quería ser pintor. Pero mi papá me apoyó. ¡Qué suerte! Sin las artes, los seres humanos serían menos humanos. Pero hay gente que no valora el arte como un trabajo. No sabe que los autores merecen respeto. Los autores tienen derecho a vivir de su trabajo. ¡Ja! Te morirás de hambre, artista. No, yo sabré hacerme respetar. Bah, tonterías. Hola chicos, ¿de qué hablan? ¡Hola, Chuli! ¡Qué bella sorpresa verte por aquí! ¿Puede un artista vivir de su arte? Claro que sí, gracias al derecho de autor. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que vas por la calle y ves un automóvil que te gusta. ¿Tú puedes usarlo a tu antojo? Si yo fuese el dueño, claro. O si el dueño me da permiso. Exacto, porque las cosas tienen un dueño, ¿verdad? Si compones una canción o escribes un libro, ¿qué eres de esa obra? El autor. El autor es el dueño de su obra porque él la ha creado. Para eso ha trabajado, invertido tiempo, esfuerzo, talento y a veces hasta su dinero. Así es. Y nadie puede tomar una propiedad sin el permiso del dueño. Solo el autor puede disponer de su obra. Puede venderla o alquilarla, autorizar su reproducción, cederla, etc. Si creo una obra, puedo tener ganancias por ella, como si fuese un automóvil o una casa. La diferencia es que un automóvil o una casa son bienes que puedes tocar. Por eso son bienes físicos. En cambio, una canción, un poema, novela, danza, etc. son creaciones intelectuales, no se pueden tocar. Las creaciones intelectuales son bienes intelectuales. Todos los bienes, sean físicos o intelectuales, tienen un dueño, y eso se respeta. ¿Y tú cómo sabes tanto? Fui a la oficina de derechos de autor y me dieron este folleto. Es sobre el derecho de autor. Ya vimos lo principal. 1. El valor de la creatividad. Sin la creatividad no se movería el mundo. 2. La importancia de entender que el autor es el dueño de su obra. 3. Al crear la obra, el autor tiene derechos que se deben proteger y reconocer. Pero ¿cualquiera puede ser autor? El ser humano es el único capaz de producir obras intelectuales. O sea que no pueden ser autores los animales, ni las máquinas ni las instituciones. ¿Existen otra forma de ser autor? Sí, también se reconoce la coautoría, cuando dos o más personas se unen para crear una obra. La autoría de obras bajo seudónimo, nombre que reemplaza al propio, así como las obras en firma o anónimas. Y se reconoce la autoría de las obras creadas para un empleador. ¿Qué tipo de actividades comprende el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones en forma de obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad. Si compro un CD, ¿a qué tengo derecho? A escucharlo. Pero si tengo un negocio, ¿puedo poner esa canción para atraer a más clientes? Puedes, si es que pagas por ese nuevo uso. Recuerda que comprar el CD solo te da derecho a escucharlo. ¿Y si las obras son propiedades, pueden ser dejadas como herencia? El derecho del autor sobre su obra dura toda su vida, y aún 50 años después de su muerte. En muchos países llega hasta 70 años. ¿Y después de ese tiempo? La obra puede ser usada por todos, o sea que cualquiera la puede reproducir. ¿Y si otro dice que la obra es suya? No sería legal. Los derechos morales del autor, paternidad e integridad de la obra se respetarán por siempre. Pero los piratas no respetan al autor. Ellos reproducen y venden la obra sin pagar ningún derecho. ¡Piratas! Y los plagiarios tampoco respetan al autor. Lo copian con descaro, disimulo y dicen que ellos son los autores. ¡Plagiarios! Eso es un robo. El pirata y el plagiario son delincuentes. Sí, por eso la ley castiga al pirata y al plagiario. El profesor de Historia del Arte usa en sus clases las obras de varios autores. No hay problema, se usa para enseñar, no para ganar dinero. También se pueden reproducir pequeños fragmentos de una obra para aclarar una idea, siempre que se ponga el autor y la fuente. Es el derecho de cita. Hablando de cita, ¿aceptarías una cita conmigo? Gracias, Vandalus, pero tengo una cita con los papás de Marco. ¿Y de qué van a hablar? Me invitaron para que les hable del derecho de autor.
Cuéntales que los artistas sí tenemos futuro. Presente y futuro. Oigan, creo que voy a ser autor. La ley está de nuestra parte. Bueno, con este video que de alguna manera compila un poco todos los conceptos que trajimos a la sesión del día de hoy, cerramos esta sesión. Quedamos atentos para el día de mañana a la misma hora. Vamos a ver el régimen especial de derechos de autor en el caso de los servidores públicos, las limitaciones, las excepciones, y vamos a traer algunos casos para revisar, ¿de acuerdo? Nuevamente, pues les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su disposición y espero pues que esté siendo de provecho este espacio y esta intervención de introducción que estamos haciendo. Les deseo a todos ustedes un feliz resto de día.